Bien amigos, en este momento quiero hacer un video que trata del concepto de la generación de energía, pero quiero explicar algunas cosas y aclarar algunas otras en lo que es eh, lo que está tratándose ahorita en muchos videos de generación de energía, generadores y la famosa bobina anti-lens. Voy a aclarar ahorita algunos aspectos de lo que es la bobina anti-lens y los beneficios que trae realmente a la hora de usarse en los generadores, ya que el eterno problema de los generadores es que el efecto lens produce una oposición magnética en todo generador y en todo motor eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto lens produce una oposición al flujo magnético y al flujo de la corriente. En el caso de un generador, aquí quiero enseñarles este generador que tiene es un generador que usé de un motor de bomba de lavadora. Aquí pueden ver las bobinas. Las bobinas abajo es un sistema de doble bobina que está en serie. Y aquí vemos el, el imán. El imán que es un imán del tipo cilíndrico que produce el efecto de magnético o la corriente magnética. Al girarlo, esto produce electricidad realmente. Aquí les voy a mostrar yo que al girar este motor produce una corriente que hace iluminarse este LED con bastante buena intensidad. Ahí pueden ver ustedes que se ilumina el LED al yo girar el imán, el imán cilíndrico. Este imán produce la corriente al girar, pero realmente es un imán que al girarlo, produce mucha resistencia. O sea, el efecto lens se opone al paso de la corriente. O sea, se opone al movimiento del imán y al paso de la corriente. ¿Por qué? Ahora voy a explicarlo. El efecto lens, como podemos ver aquí en este dibujo, el, eh, cuando el imán, vamos a mostrar aquí, cuando el imán gira, o sea, en este caso el imán cilíndrico es este. Cuando el imán gira y está, esto que se ve aquí alrededor es un núcleo de hierro, de chapas de hierro. Estas son las bobinas dobles que están en serie. Entonces cuando el imán gira, lo que produce es una oposición. Realmente cuando este imán está norte-sur, entonces produce un polo igual y opuesto en la chapa de hierro. O sea que cuando se produce aquí un campo norte y del mismo signo que el del imán cilíndrico, se opone al movimiento porque es del mismo signo. Entonces, aquí se produce un flux magnético que viaja hacia abajo y vuelve a subir. Ese flux magnético es lo que produce la corriente en la bobina. Y en este caso, la bobina, cuando este polo norte está en esta posición y se opone, es decir, esta parte, este núcleo también se hace norte, se hace un flux que va hacia abajo. Entonces, en este caso, la bobina produce
de este lado un polo negativo y de este lado un polo positivo. Y cuando gira otra vez y este va hacia el sur, la corriente va al contrario, o sea que se produce una corriente alterna. En el caso de la oposición que les explicaba, del efecto Lenz, ocurre que cuando este polo se acerca a esta placa, produce un polo negativo igual que se opone. Y cuando este se aleja, produce un polo S o un polo sur. Y aquí de este lado también, porque este polo sur se aleja, entonces produce un polo norte, contrario al flujo magnético. Entonces, cuando esto ocurre, esta corriente de Lenz tiende a frenar este núcleo. Tiende a frenar este núcleo. Si yo les enseño aquí el giro de este núcleo, si pudiera mostrarles yo, si pudiera enseñarles más o menos la fuerza con que se las estoy haciendo, pero solo pueden ver aquí, produce bastante freno. Pero no les he hablado todavía de esta placa. Esta placa lo que hace es hacer que este flujo magnético, en vez de viajar hacia abajo y producir el freno que se produce en estos dos extremos, esta placa o este hierro de acá arriba hace que el flujo magnético viaje, tome otro camino y en vez de quedarse aquí, el flujo magnético fluye para acá, en esta dirección. Cuando este extremo se hace negativo, entonces el flujo magnético que iba para abajo y se queda posicionado ahí, fluye hacia arriba y entonces no se queda estacionario de este lado y evita que se frene este rotor. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que se produce una anulación del efecto Lenz, del frenado del rotor, pero en consecuencia también se sacrifica la potencia o la corriente. Es decir, que cuando en vez de que el flux viaje hacia acá, ese flux sube también acá mediante este hierro que cierra el circuito magnético, pero va al contrario del flux que va para acá. ¿Eso qué hace? Lo que hace es que produce una corriente opuesta a la que inicialmente se produjo cuando el flux magnético inicialmente se produjo acá. Entonces, se elimina, es cierto, el efecto de frenado, pero se sacrifica la potencia total de la corriente que fluye por estas bobinas. Y ahora vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tengo yo